Bien, continuamos ahora con la medida de tendencia central, pero para datos agrupados. Si podemos observar, esta es una tabla, los intervalos, estamos tratando de intervalos de datos agrupados, y si podemos observar, las medidas de tendencia central ahora no son como las anteriores, ahora ya han cambiado. Entonces, f sub i, recordando que es la frecuencia absoluta, x sub i va a ser la marca de clase, f mayúscula sub i, la frecuencia absoluta acumulada, y este que está aquí, f sub i por x sub i, es el que necesitamos para buscar la media, que va a ser el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Y n, pues, que es el valor de datos o la cantidad de datos que hay. Entonces, la media, en este caso, es la sumatoria de ese producto, de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, vamos a primero a completar la tabla para entonces poder buscar las otras variables, las otras medidas de tendencia central. La mediana, si se dan cuenta, en este caso me habla de límite inferior, me habla de frecuencia acumulada anterior, la frecuencia del intervalo, y además me habla de la amplitud, igual que la moda. Me habla del límite inferior, de la amplitud, y en este caso delta 1 y delta 2, que lo encontramos buscando la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Tanto para la mediana como para la moda debemos encontrar o determinar el intervalo en el cual se encuentra tanto la mediana y la moda. Bien, vamos a empezar primero, para no enredarnos más, con primero la media, perdón, o el promedio. Vamos a buscar primero la marca de clase. Recordemos que la marca de clase, para buscar la marca de clase, es la sumatoria del límite superior más el inferior dividido entre 2. Si sumamos eso, ese límite me va a dar, o esa marca de clase o punto medio me va a dar 166. Entonces, la marca de clase es 166. El del siguiente sería 174, lo busco igual, 178 más 170 y lo divido entre 2. Para el siguiente, 178 más 186 entre 2 me va a dar 182. Si se pueden dar cuenta, es el punto medio de ese intervalo. 186 más 194 me va a dar 190. 194 más 202 me va a dar 198. 202 más 210 entre 2 me va a dar 206. Y el último, 210 más 218 entre 2 me va a dar 214. Bien, sumamos las frecuencias absolutas para saber la cantidad de datos. 3 más 7 más 9 más 8 más 12 más 6 más 5, eso me va a dar 50. Es decir, que el total de datos o la cantidad de datos, que es n mayúscula, van a ser 50. Ya tengo mis cantidad de datos. Bien, vamos a buscar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, recuerden que se coloca la frecuencia absoluta del primer intervalo, y la siguiente sería sumar la actual más la anterior. Es decir, que en este caso sería 3 y en el siguiente sería 7 más 3 me quedaría 10. El siguiente, 9 más 10, 19. El siguiente, 8 más 19 me daría 27. 27 y 12 me daría 39. 39 y 6 me daría 45. Y 45 y 5, 50. Y si se dan cuenta, está bien porque es la cantidad de datos que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Debemos hacer ese producto o esa multiplicación. Entonces multiplicamos 3 por 166, 7 por 174 y así sucesivamente hasta el final. Entonces, en ese caso, 3 por 166 me va a dar 498.
7 por 174 me va a dar 1218. 9 por 182 me va a dar 1638. 8 por 190 me va a dar 1520. 12 por 198 me va a dar 2000. Disculpen. 2376. 6 por 216 me va a dar 1236. Y 5 por 214, 1070. ¿Sí? Ahora lo que yo voy a hacer es ir a reemplazar en la media para encontrar mi media o el promedio. Entonces dice aquí sería X barra va a ser la sumatoria de F1 de F sub I por X sub I. ¿Qué me faltaría entonces aquí? Sumar esto para encontrar esa sumatoria. Si sumamos 498 más 1218 más 1638 más 1520 hasta 1070, eso me va a dar 9556. Entonces mi sumatoria es 9556 entre mi total de datos, que es 50. Si realizamos esa división, nos va a quedar que es 191,12, que podemos de repente redondearlo a 191, ¿sí? Es decir, que el promedio de estos datos que tenemos aquí sería más o menos 191. Bien, esta que está aquí es mi media, ¿sí? Ya encontramos la media. Vamos a buscar entonces ahora la mediana. Bien, para la mediana yo primero debo encontrar el intervalo de la mediana. ¿Cómo yo calculo el intervalo de la mediana? Buscando esto, n medios. Y n medios yo lo busco si la cantidad es par. Si la cantidad es impar, tendría que buscar n más 1 sobre 2. Pero como es par, buscamos n medios. Entonces, eso me daría, n medios es 50 entre 2, que eso me daría a 25. Bien, ¿dónde busco ese 25? Lo busco en la frecuencia acumulada, ¿sí? Busco el valor exacto o el que sea mayor a este valor. Entonces, si nos damos cuenta, aquí es 3, no es. 10 tampoco. 19 queda muy pequeño. 27. Quiere decir entonces que nuestro intervalo mediana sería este que está aquí. Con este intervalo es el que vamos a trabajar. Con este intervalo. Bien, no le puedo hacer el cuadrito porque se me va mal. Este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Bien, vamos a borrar esto aquí para que se vea más claro. Este va a ser mi intervalo de la mediana. Bien, entonces vamos ahora a resolver lo que me pide. Bien, vamos a buscar el límite inferior del intervalo. El límite inferior, recuerden que sería el más, si este es mi intervalo, el límite inferior es el más pequeño, que en este caso sería 186. La amplitud del intervalo, recordemos cómo se buscaba la amplitud. La amplitud restaba límite superior menos límite inferior. Entonces la amplitud me daría 170 menos 162 y eso me daría a 8. Es decir, que la amplitud es 8. Y ustedes pueden agarrar cualquier intervalo y le debe dar lo mismo. Por ejemplo, si agarramos 210 menos 202, igual les da a 8. Bien, entonces la amplitud del intervalo de la mediana es 8. Bien, vamos a ponerlo acá, límite inferior 186. La amplitud es 8. Vamos a buscar la frecuencia acumulada anterior al intervalo.
La frecuencia acumulada anterior sería esta que está aquí, que sería 19. Buscamos la frecuencia absoluta del intervalo. La frecuencia absoluta del intervalo es esta que está aquí, así que sería 8. Y el total de datos que me daría a 50. ¿Sí? Ya tengo todos mis valores. Bien, voy a subir un poquito esto para determinar el valor. Bien. Vamos a utilizar la fórmula que aparece aquí. Mediana es igual al límite inferior más n medios menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta por la amplitud. Vamos a usar la mayúscula, pero A minúscula y la A significan amplitud. Bien, vamos a ir reemplazando los valores. El límite inferior es 186. El punto n medios, que es el que yo había encontrado, es 25. Menos la frecuencia acumulada anterior, que era 19. Y esto va sobre la frecuencia del intervalo, que es 8. Y esto es multiplicado por la amplitud, que es 8. Bien. El 186 se baja igual. Y aquí me quedaría 25 menos 19 entre 8, que eso me va a dar 25 menos 19, perdón, entre 8, me da a 0.75 por el 8. O bueno, aquí pudimos haber simplificado y daba lo mismo. Por 8 igual a 6. Es decir, que la mediana va a ser igual a 186 y si multiplicamos 0.75 por 8, eso es 6. Entonces tendríamos lo siguiente. La mediana sería igual a 186 más 6, sería 192. Esta sería mi mediana o valor central. Y si podemos observar aquí, el 192 está dentro del intervalo que encontramos, que va de 186 a 194. Es decir, que el punto medio del conjunto de datos que aparecen aquí es 192 y justamente cae dentro de lo que encontramos como intervalo de la mediana. Vamos ahora con la moda. Para la moda yo necesito los siguientes datos. El límite inferior. Primero, ¿cómo encuentro el límite, en qué intervalo me debo ubicar? Primero debo buscar eso para poder saber cuál es el límite inferior, cuál es la frecuencia acumulada y la acumulada anterior, absoluta y absoluta anterior. Entonces, para ello, primero debo ubicarme en el intervalo modal. ¿Y cómo lo encuentro? Lo encuentro con la frecuencia absoluta. Me ubico aquí, en la frecuencia absoluta. El intervalo que tenga mayor frecuencia, ese va a ser mi intervalo modal. Entonces, en este caso, el valor que tiene el intervalo que tiene mayor frecuencia es el 12. Este que está aquí va a ser mi intervalo modal. Este que está aquí es mi intervalo modal. Bien, continuamos, corto y continúo al siguiente porque se me acaba el tiempo.